Hola a todos, continuamos con el tema siguiente que es meningitis bacteriana aguda. Eh, Me basé en el Mandel, me parece que está muy bien ahí, también está muy bien en el Harrison si lo prefieres. Eh, la guía más cercana que encontré es la europea, que es esta. También está un abordaje del manejo de meningitis que fue de donde tomé la mayor parte de los tratamientos y de la actuación, del protocolo de actuación. La guía de la ITSA del 2017 hace referencia a meningitis bacteriana nosocomial y asociada a cirugía. Y es otro tema, es diferente, por lo tanto no consideré esa revisión. Y hay un artículo de fisiopatología, solo que es ya muy antiguo, es del 2011. Pero utilicé los dibujos, utilicé las figuras para esta presentación. Realmente no encontré cosas nuevas de fisiopatología, aunque sí hay varias cosas clínicas nuevas. La meningitis bacteriana aguda es una inflamación de las meninges y el espacio subaracnoideo de origen infeccioso. Esta definición, como lo menciona ahí la guía europea, tiene un problema que es un diagnóstico histopatológico o anatomopatológico. Y por lo tanto ellos proponen una definición clínica que tenga un cuadro clínico característico que ahorita vamos a ver, que tenga cambios en el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo si lo quieres decir así, y que tenga una etiología sospechada y en su momento confirmada por diferentes métodos. Toda esta definición es muy larga porque una cosa es la sospecha y otra cosa es la confirmación, pero las tres características, incluyendo los cambios de líquido, se consideran meningitis bacteriana aguda. Es importante decir aquí que tiene una alta morbimortalidad, puede dejar varias secuelas, inclusive graves, y su incidencia anual pues es frecuente, de 4 a 6 casos por 100.000 habitantes adultos por año. Estas son las imágenes que tomé prestado de la revisión del 2011. Lo utilizo solo con fines didácticos y aquí tenemos una imagen en donde se ve la mucosa nasal, en la cual se observan células de neumococo, el cual va a generar una disrupción del moco que está en esta localización a través de diferentes moléculas. Y una vez que hacen la disrupción del moco, si es controlado por el mismo moco o eliminado por la lisozima y la IgA, pues no se va a generar ninguna infección. Puede haber colonización del epitelio nasal en forma temporal. No obstante, si esto no se logra, si a pesar de estos mecanismos no específicos de defensa, se logra la unión de moléculas de adhesión del neumococo a las células del epitelio, en este caso nasal, se va a generar una unión de la bacteria con el epitelio, la cual puede generar dos tipos de translocación bacteriana. La primera característica de los neumococos es a través de la célula, y la segunda es entre las células, no es característico de Neisseria, pero de acuerdo a esta revisión ya antigua, se había demostrado que el neumococo tiene los dos mecanismos de entrar, tanto a través de las células, o sea, transcelular, como a través de los espacios entre ellas, o intercelular. Y bueno, una vez que pasa al torrente sanguíneo, estos neumococos tienen tropismo por diferentes localizaciones, particularmente pulmón y cerebro. Entonces, si llega al cerebro, aquí está la circulación, se va a unir ahora al endotelio vascular a través de diferentes adhesinas, y una vez que pueda pasar a través de la célula o entre las células, se va a generar una multiplicación, en este caso en el líquido cerebroespinal, y ahí va a haber una baja cantidad de células mononucleares, las cuales van a actuar como células presentadoras de antígenos a través de mecanismos del HLA-T tipo 1, ¿verdad? Y mediados por receptores tipo TOL. Entonces, estos van a generar una respuesta inflamatoria a través de quimiosinas, particularmente interleucina 1 beta, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Esto va a generar algunos síntomas como el dolor de cabeza, la cefalea y esa inflamación que va, bueno, y esto va a generar, estas citocinas van a generar
una respuesta quimiotáctica que se va a expresar sobre el endotelio vascular y van a permitir que células mononucleares, en este caso, se unan a través de adhesinas otra vez y puedan hacer la diapédesis y ahora localizarse en el líquido cerebroespinal. Esta respuesta es una respuesta inmediata. Ahora, una respuesta un poquito más tardía es lo que ocurre en los macrófagos, o más bien dicho, la microglía, que son macrófagos, los cuales van a activarse para generar también una respuesta inflamatoria. Esto es en el parénquima del sistema nervioso. Entonces tenemos una respuesta mononuclear, polimorfo nuclear y de la microglía. Esto hace que cuando se hace la punción lumbar para investigar la posible causa de una meningitis, se van a encontrar pleocitosis, los neutrófilos y los monocitos que se encuentren dentro del líquido cerebroespinal van a generar esa inflamación. Y esta inflamación, esa presencia de leucocitos en una mayor cantidad de lo normal, se le conoce como pleocitosis. Sería como la leucocitosis del líquido cerebroespinal. Entonces, cuando es meningitis bacteriana aguda, lo esperado es que sean polimorfonucleares, aunque no siempre. Ahorita vamos a ver las excepciones. Bueno, las enzimas o las moléculas que tienen neumococo para activar a las células presentadoras de antígeno, básicamente son los peptidoglucanos, el ácido teicoico o lipoteicoico y las neumolicinas. Y estos van a generar una respuesta de segundos mensajeros que van a generar un cambio genómico para que se generen citocinas. El cuadro clínico entonces está dominado por los cambios inflamatorios que ocurren en los primeros días. Hay un periodo de incubación que varía de días a semanas, dependiendo de la gente. Entonces, en la bacteriana aguda, lo más común es que sean pocos días a una semana o 10 días, dependiendo de la gente. Una vez que se inflamó el sistema nervioso central, se van a generar estos síntomas. Aquí vienen cuatro síntomas y signos. Cefalea, fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental. Esos 4 en conjunto dan una sensibilidad para meningitis del 66%. Si solo tengo la triada clásica, que es fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental, me da un 44%. Si yo le agrego una más que es hipotensión, sube la sensibilidad cerca del 80%. El asunto es que para que yo tenga todo esto, puede ser que nunca ocurra o que sea muy tardío. Por lo tanto, entre más temprano se decida qué hacer o se inicie un protocolo de diagnóstico o tratamiento, será mejor. Entonces, la regla es que con 2 de estos 4 se considera hacer punción lumbar, que ahorita vamos a ver. La rigidez de nuca es el signo meningio más frecuente, pero tiene una sensibilidad solita que varía desde el 30% hasta el 60%. Es operador dependiente. Entonces puede ser que algún médico revise a un paciente y diga que tiene rigidez de nuca y otro médico del mismo tiempo y experiencia diga que no. El signo de Kernig y el signo de Brudzinski son complementarios, pero tienen muy baja sensibilidad. Entonces, lamentablemente, algunos pacientes, o diríamos que la mayoría de los pacientes, no van a tener meningismo. Aquí te encomiendo y te pido que vayas a revisar cómo se exploran los signos meningios complementarios, o sea, Brudzinski y Kernig, pero recuerda que hay más o menos 13 signos meningios. Hay otros 11. Por ejemplo, un signo meningio es el signo de Rosolino. Solo te lo dejo aquí para que tú vayas y busques. El signo de Rosolino es hacer una percusión, ¿verdad?, en la planta del pie, y si se genera una extensión como si fuera un signo de cerebración, eso sería un dato de meningismo también. Entonces, el signo del trípode, por ejemplo, que es más frecuente en niños que en adultos, pero existe. Entonces sería bueno que te fueras a revisar cuáles son los signos meningios, pero sobre todo Brudzinski y Kernig, porque el Brudzinski, ya sabes que se explora en la nuca, pero hay una variante en los pies que le llaman Brudzinski podálico y no es el Kernig. Entonces, para que por favor, sí es importante que tú vayas allá y revisar eso, para que cuando te llegue un paciente, pues lo revises, busca rigidez de nuca y busca los signos meningios complementarios.
Muy bien. El cuadro clínico que da la meningitis bacteriana aguda se puede deber también a otros factores como carcinomatosis, meningitis química, sobre todo cuando se usa medicamento intratecal, particularmente con algunas quimioterapias, y ojo, con los aminoglucósidos. El uso de neurolépticos puede algunas veces dar cuadros similares a la meningitis. Y hay infecciones que por su naturaleza que son crónicas, la brucelosis, la tuberculosis, la criptococosis, pueden dar, aunque infrecuentemente, un síndrome, de meningitis bacteriana aguda. Entonces, a veces la tuberculosis, que debería ser una meningitis crónica, o en todo caso subaguda, aparece como meningitis bacteriana aguda. Lo agudo hace referencia a un cuadro que aparece en pocos días, a una semana, o hay que dicen 10 días, con signos de infección, fiebre y signos o datos de meningismo. Esto, la tuberculosis lo llega a ser en del 20 a 30% de los casos. Entonces, el hecho de que te aparezca un cuadro clínico de meningitis bacteriana aguda no descarta que ese caso pueda ser tuberculosis, pero no es lo frecuente. Por eso no está en nuestras primeras observaciones, no está en el protocolo. Ahora, quiero comentarte aquí un paréntesis, te ofrezco una disculpa. Porque tú dirás, bueno, en este curso no hay tuberculosis ni VIH. No, en este curso no hay eso. ¿Por qué? Porque hay un curso completito de tuberculosis que se da en nuestro hospital, se da en el R3. Y hay un curso completito de VIH que se da en nuestro hospital en el R4. Entonces, esos dos temas, que son también para el PUEM, no los damos en este curso de nosología. Porque son temas muy largos, tienen muchas aristas, tienen muchos problemas que hay que ir viendo uno por uno. Y entonces realmente el curso de VIH dura un mes, es con la doctora Dea. Y el curso de tuberculosis es con un servidor y dura un mes también. Entonces no entra aquí la clase de tuberculosis, que la tuberculosis meningia es un caso y una actuación muy particular, muy específica. Bueno, pero sigamos. La etiología de la meningitis bacteriana aguda en un 80% se va a deber a neumococo, meningococo y Haemophilus influenza. Aquí el punto es que neumococo explica el 68% de los casos. Entonces prácticamente todos los casos deberíamos buscar como primera causa el neumococo. Pero esto se debe a que la Haemophilus influenzae, que durante mucho tiempo fue el número 2, ahora es el número 3 y por mucho muy lejano, se debe a su caída a la vacunación extensa. Entonces en países con altos niveles de vacunación ya no es una causa principal de meningitis bacteriana aguda. Pero en donde no se vacuna sistemáticamente hay un riesgo de que siga siendo el número 2 y con tasas altas cerca del 20%, cuando ahora es como del 3%. Ojo, si una persona está vacunada contra la influenza, está protegida contra la meningitis por influenza. Sin embargo, influenza bacteriana, ojo, no es la vacuna viral, no quiero confundirte. Es la vacuna contra Haemophilus influenza tipo B, con siglas HIV, B grande o B labial, ¿verdad? Esa vacuna, que también le llaman para la influenza bacteriana, no se aplica en el sector salud de manera sistemática. Entonces, cuando uno pregunta a las personas si se han vacunado contra la influenza, hay que ser muy específicos de que nos referimos a la influenza bacteriana o HIV-TIT, ¿verdad? Así se llama la vacuna. Entonces, es importante decir esto porque, primero, en nuestro país no es una vacuna de uso generalizado, no se vacuna a todo el mundo, no es parte del sector salud. Y segundo, hay que decir lo siguiente, que si alguien se vacunó contra influenza bacteriana y tiene EPOC, aún así tiene riesgo de tener meningitis bacteriana. Es una situación epidemiológica muy característica de que la vacuna contra la influenza no ha protegido adecuadamente a los pacientes con EPOC. Bueno, entonces, para tomarlo en cuenta a la hora de hacer las preguntas. Bien, también le llaman a esto trío los encapsulados. Para la vacuna, para el neumococo sí hay vacuna, ¿verdad? La polivalente. Y para la Neisseria meningitis también hay vacuna. Solo que aquí hay que decir una cosa, que en nuestro país la incidencia de meningitis por Neisseria meningitis o meningitis meningocócica es muy baja. No se ha sabido
o no se ha caracterizado el motivo, pero se apunta a epítopos de bacterias gram negativas intestinales que parece ser que vacunan a la población contra Neisseria meningitidis. Hay países con mejores medidas de sanidad en los cuales cada cierto tiempo hay una epidemia de meningococcemia y de meningitis por meningococo. Pero en nuestro país no ha ocurrido en lo general. Alguien podría opinar que se debe a que no lo diagnosticamos oportunamente. Pero la meningitis por meningococo es tan terrible, es tan destructiva, tan aparatoso el cuadro, que sería raro que no viéramos cuadros de vez en cuando de esos, y menos si fuera de característica epidémica. Entonces, al parecer en México no hay tanta meningitis por meningococo, y algunos opinan que se debe a que hay una mala higiene en lo general, digamos. Bueno, otros microbios que hay que considerar son Listeria monocytogenes y en general bacilos gram negativos, particularmente Klebsiella pneumoniae. Bueno, ahorita te platico por qué es importante. Ya dado que Listeria monocytogenes no se trata igual que el caso de los neumococos. Y por otro lado, la sospecha debe ser empírica cuando el paciente llega. Entonces hay que ver cuándo se considera un caso de listeriosis. Aquí te traigo este cuadrito que viene en la revisión de 2016. Toma en cuenta que es europea, pero la verdad es que en Estados Unidos tienen números similares y probablemente nosotros también. El neumococo sigue siendo la causa número 1, 53% en esta serie. Es una serie de muchos años, de muchos autores. El segundo lugar en esta serie es Neisseria meningitidis y el tercer lugar es Haemophilus. Ve la diferencia de porcentajes. Incluso Haemophilus ya cayó más allá de Listeria monocytogenes, que ya es un poquito más alto. Bueno, entre otras causas, ¿verdad?, están los bacilos gram negativos que te platicaba. Mira, traigo a la pantalla esta imagen en la cual es de un artículo de la ITSA, si no me equivoco es del 2006. El asunto es que no he encontrado un cuadro así de claro, y ahorita que veamos la del 2018, que es la segunda bibliografía que te mostré, vas a ver cómo es algo similar, nada más que no viene en esta presentación. Aquí lo que decía es que si tenemos sospecha de meningitis bacteriana aguda, lo que había que preguntarnos, porque el paciente va llegando, es si el paciente tiene algún diagnóstico de inmunocompromiso, de enfermedad del sistema nervioso central, crisis convulsivas de reciente comienzo, papiledema, alteración del estado de alerta o un déficit neurológico focal. Si alguna de estas cosas las tiene el paciente, deberíamos considerar retrasar la punción lumbar. Ahora te presento lo que dice el 2018. Si no tiene nada de esto, hay que tomar hemocultivos y hacer la punción lumbar en ese momento. Eso es lo que significa STAT. Y luego, ya que tenemos el líquido, hay que iniciar dexametasona. Ahorita vamos a ver la dosis. Te lo adelanto, 10 miligramos cada 4 días. Y el manejo antimicrobiano empírico, que está caracterizado tanto en el tratamiento empírico, como la dosis. Y luego hay que revisar los datos obtenidos del líquido, particularmente la detección de Gram. Si esta no rinde ninguna estructura bacteriana, se continúa lo que ya se hizo. Si sí se observa una estructura bacteriana y, por ejemplo, se ven bacilos gram positivos, eso es altamente sugestivo de listeria. Si se ven diplococos gram negativos, Neisseria. Si se ven diplococos gram positivos lanceolados, neumococo, ¿verdad? Entonces, claro, también sin la tinción, no de grano, sino de la tinta china que se pide, se ven ahí criptococos, pues ya sería un tratamiento específico. Entonces, de acuerdo a lo que se vea en la microscopía, se va a continuar la dexametasona siempre, a menos en adultos siempre, y se va a redirigir el tratamiento de acuerdo a esos hallazgos de la tinción de Gram. Aquí es muy importante que tú, cuando tengas un líquido, puedas acudir al laboratorio.
tanto en la mañana como en la tarde. Tengo la experiencia de que son personas muy amables en nuestro hospital y si te ayudan, si te muestran las preparaciones, pero si tú o yo no tenemos la experiencia, entonces ellos mismos te dicen, doctor, se vio eso, se vio aquello. Este punto no se reporta tristemente en la pantalla de la computadora, entonces obliga a ir al laboratorio a platicar con los químicos. Bueno, ahora, si el paciente sí tuviera alguno de los datos que leímos al principio, inmunocompromiso, por ejemplo, VIH, o trasplante renal, si tiene crisis convulsiva de reciente comienzo, que esto de crisis convulsiva de reciente comienzo tiene una definición, ¿verdad? Eh, si es adulto y nunca había tenido crisis convulsivas y aparecen después de los 35 años, se considera de reciente comienzo. Esto de reciente comienzo de 35 años es muy variado, ¿eh? Hay quienes dicen 40, hay quienes dicen otros. Pero bueno, si el paciente nunca había convulsionado y tiene cierta edad, habría que considerar este concepto de crisis convulsiva de reciente comienzo. Porque eso indica pues que hay un trastorno nuevo y grave en el sistema nervioso central y la meningitis es una de ellas. Si esto ocurre, si tiene alguna de estas características del principio, no podemos hacerle la punción lumbar en ese momento. Se pueden tomar los hemocultivos y se inicia el tratamiento antimicrobiano precedido o concomitante después de la dexametasona. La dexametasona debe ser antes o junto con la primera dosis de los medicamentos antimicrobianos, nunca después. Y ahora, se tiene que hacer un estudio de imagen en esos casos. Y si la línea media está conservada, entonces se puede hacer la punción lumbar para retomar o continuar con nuestro protocolo. Ahorita te muestro lo que dice la guía, el artículo 2018, ¿verdad? Es este. Dice algo similar. ¿Cuáles son los motivos para retrasar o no hacer en ese momento la punción lumbar? Aquí lo dice un poquito mejor. Acá son estos que está acá arriba, pero aquí lo dice un poquito más específico. Dice, dato de sepsis que evoluciona rápidamente con un exantema. Eso es importante porque puede deberse a meningitis por Neisseria meningitidis, o sea, meningitis meningocócica. Y si es así, hay un alto riesgo de sangrado. Entonces, habría que considerar no hacer la punción lumbar, porque si es esto, podríamos empeorar el cuadro del paciente, podríamos generarle una hemorragia en el espacio subaracnoideo. Ahora, si hay compromiso respiratorio cardíaco, sobre todo por la posición que hay que poner al paciente, si hay trombocitopenia o está recibiendo anticoagulación, ¿verdad? Ahí tenemos que considerar revertir o incluso transfundir plaquetas, pero no se puede hacer la punción lumbar en ese momento. Que haya infección en el sitio donde elegimos hacer la punción lumbar. Aquí mira, esto que dice signos neurológicos focales, es un motivo como lo que decía en el 2006. Aquí está. Habría que esperarse a hacer la tomografía primero. Presencia de papiledema, igual. Aunque este signo, el papiledema, primero hay que buscarlo, o sea, es difícil. Pero un papiledema, una ausencia de papiledema permite más o menos tener la certeza de que no va a haber un riesgo de herniación. Hay un índice de 0.06 de herniaciones con papiledema. Perdón, sin papiledema. Pero si hay papiledema, fíjate que también es muy baja la complicación de herniación. No obstante, estaríamos obligados a esperar el estudio de imagen antes de hacer la punción lumbar. Crisis convulsivas que no se controlen. Y fíjate, acá dice un Glasgow menor o igual a 12. Esto es importante porque en esta revisión, si tú la buscas, allá decía menos de 14. Era muy exigente. O sea, le cambiaron a 12. Muy bien. Entonces, esos son los motivos para retrasar la punción lumbar hasta que se haya corregido, por ejemplo, la trombocitopenia o que se haya visto la imagen del encéfalo. Y en esa revisión del abordaje dice lo mismo, que hay que tomar hemocultivos, estudio de sangre, incluyendo glucosa, es muy importante. La procalcitonina sí es un predictor adecuado de infección bacteriana. Hacer PCRs, eso sería fabuloso. Muestras para serología. Aquí el asunto es que habría que definir cuáles serologías. Una importante que está acá abajo es la del VIH. Para líquido cefalorraquídeo es la presión de apertura.
Eh, Fíjate que estamos acostumbrados a hacer la punción y no tener ahí el requimanómetro. Es un asunto logístico porque la verdad que si lo buscas y lo pides y lo insistes, sí te lo consiguen. O hay unos que son hechizos, pero a veces no sabes cuál sería la mejor, si hacerlo o no hacerlo, si es hechizo, pero sí hay requimanómetros y hay forma de medir la presión de apertura. Bien, seguramente aquí va a haber muchos comentarios que ya me dirás. Ahora, por supuesto, para el líquido hay que mandarlo a cultivo, ¿verdad? Y a tinción de grano. A citoquímico, que incluye la glucosa, para compararlo con la central. Y hacerle la citología para buscar cuántos glóbulos blancos tiene y de qué tipo. Recuerda que cuando se hace la diferencial en el líquido cefalorraquídeo no se tiñe con este, pero no se ve con el objetivo de 100 por, se ve con el objetivo de 40 por. Por lo tanto, no está, y la atención es right, no está diseñado para hacer un conteo célula por célula y ver cuáles células son, sino que es un estudio para ver si son mononucleares o polimorfonucleares. Entonces, asumes tú que son polimorfonucleares, son neutrófilos, y que son mononucleares, son linfocitos, pero la verdad es que ahí nada te van a decir si son polimorfonucleares o mononucleares. Y bueno, se le puede pedir estudios especiales, ¿verdad? Las PCRs múltiples eh, sobre todo para virus. Ya sabes que el más frecuente son los enterovirus, pero en el hospital no está disponible, pero se puede conseguir a través de una subrogación para buscar un panel viral extendido en meningitis. Por supuesto, si se sospecha que es tuberculosis, hay que hacer estudios especiales. Puede ser ADA en líquido cefalorraquídeo, o mejor aún PCR en líquido cefalorraquídeo para tuberculosis, o tinta china para criptococos, en fin. Me salió un poquito lejos del sitio. Datos que obligan a hacer un estudio de imagen antes de hacer la punción lumbar, ya lo platicamos. Y bueno, el líquido cefalorraquídeo en meningitis bacteriana aguda, que es la primera columna. Lo que hay que señalar es que normalmente la apariencia del líquido en las bacterianas son purulentos o muy turbios, a diferencia de las virales que son claras, o la tuberculosis que es opalescente, ¿verdad? Lo que dicen así como un poco turbio, opalescente, le dicen, por un color oscuro. Bien, la cantidad de glóbulos blancos en la bacteriana dice aquí más de 100, incluso hay quienes dicen que más de 500. Pero aquí esta revisión, que es la que yo encontré, dice más de 100. La viral normalmente es menor de esa cantidad, pero algunos virales como Varicela zoster pueden dar más de 1000, como las bacterianas. La tuberculosis o las micóticas son de baja pleocitosis, menos de 100. Las células predominantes son en las bacterianas los neutrófilos, dice aquí, diríamos los polimorfonucleares, y en las demás los mononucleares, aunque esto puede variar. Algunas tuberculosis pueden debutar o pueden iniciar con una respuesta polimorfonuclear y luego virar a mononuclear. La cantidad de proteínas en el líquido están elevadas en todos los casos, pero está muy elevada en tuberculosis. Entonces, entre una bacteria tenemos habitualmente 25, 45, a veces 60, depende del punto de corte. Aquí no lo ponen, en nuestro hospital, la última, bueno, depende, hay que ver qué número le ponen. Puede que te pongan 45 y entonces habría que ver cuánto es elevado, pues más de 45. Pero es importante decir que en la tuberculosis está muy elevada, ¿verdad? Más de 100 habitualmente. Y hay una hipoglucorraquia, ¿verdad? En la bacteriana y en la tuberculosis están muy bajas. Que esto es importante a la hora de tomar la decisión. Y bueno, nosotros tendríamos ese protocolo donde le hicimos la punción lumbar y mandamos al laboratorio las pruebas. Y en ese momento empezamos la dexametasona y el tratamiento antimicrobiano.
Ahora, el tratamiento antimicrobiano va a ser empírico, obviamente, ¿verdad? En lo que tú esperas el resultado de la atención de Graham y más aún los cultivos, pues tienes que decidir qué hacer. Aquí lo que te quería mostrar, esta es muy vieja, esta no. Ahorita acá te pongo la nueva, mira, esta es la nueva. Pues solo quería usar este recuadro porque pues dice lo mismo. Y aquí está mucho más clarito cómo se debe hacer el tratamiento. Si mi paciente tiene entre 16 y 50 años, las causas más comunes son neumococos, Neisseria, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, entre 16 y 50 años son los encapsulados. Aquí ya no vienen hemófilos, pero probablemente nosotros sí tenemos que considerar aquí hemófilos. ¿Qué hay que hacer? Darles cefalosporina de tercera generación más banco. ¿Por qué? Porque la cefalosporina de tercera generación cubre a los neumococos, a los meningococos y a hemófilos de influenza. Pero si hay un neumococo resistente a penicilina, que en nuestro país es 20%, esa es la cifra para México, 20%. De hecho, se llama Sentry, con S, el estudio. Sentry Latinoamérica, donde se hacen las pruebas para neumococos y su resistencia a penicilina. Y en nuestro caso, tenemos una prevalencia del 24%. El problema de Sentry Latinoamérica es que el último que se hizo ya tiene como 10 años, entonces ya no sabemos cuál será nuestra prevalencia. Hay que decir que el Sentry Latinoamérica, que tiene como 10 años, fue el 100% de las cepas fueron hechas en el Centro Médico de la Raza del IMSS. Entonces era representativo más o menos del centro del país y parte del sur del país, pero no de todo el país. Lamentablemente no tenemos una estadística diferente más que el centro de Latinoamérica. Entonces, ese dice que cualquier país que tenga una prevalencia mayor del 20% o 20% se considera que es de alta prevalencia de resistencia a penicilina. Y en ese caso, nosotros tenemos 24, entonces somos de alta prevalencia de resistencia, por lo tanto hay que ponerle vancomicina al tratamiento. Entonces, sería céfalos de tercera, y en la revisión del 18 dice que cuarta también puede ser, ahorita te platico, más vancomicina, a dosis meningias. Ahora, si mi paciente tiene más de 50 años o tiene un riesgo de listeriosis, que también se llama caso de listeriosis, ahorita te platico, hay que agregar a lo que ya se le puso, céfalos más, de tercera más banco, hay que ponerle manejo anti-listeria. Y esto es agregarle ampicilina. Aquí hay una redundancia, céfalos con ampi, doble beta-lactámico, pero no sé si te acuerdas que te decía yo que hay 6 indicaciones para usar tratamiento redundante. Un tratamiento redundante necesario, ¿verdad? Se llama manejo concurrente. Cuando yo tengo que usar a fuerza, sí o sí, dos fármacos que son antagónicos, pero que se requieren, como aquí, un beta-lactámico con otro beta-lactámico, que no es inhibidor, entonces ahí es un antagonismo. Pero es un antagonismo necesario, o sea, un manejo concurrente. O sea, que voy a hacer concurrentemente la AMPI con la céfalos de tercera y la banco que debe estar. Si tú ves acá, dice lo mismo, ¿verdad? Cefoceftria. Pero aquí se menciona que también puede ser cefepima. Sobre todo, cefepima si hay sospecha de que está infectado el paciente por gram negativos. Esto va de la mano con las situaciones quirúrgicas. Entonces, probablemente en un paciente que venga de la calle, que no tenga cirugía reciente, se le deba de administrar de tercera generación. Tercera generación porque son las cefalosporinas que más se absorben o que más penetran en el sistema nervioso central, particularmente cefo y ceftria. Ceftazidima también penetra, pero como tiene un espectro más bien dirigido a gram negativos y no afecta o no cubre gram positivos, ya lo sabes, este medicamento no debería utilizarse en las meningitis. Ahora, si no es cefo o ceftria, ¿podría usarse cefepime? Sí, así es. Y si no es banco, aquí cuando no puede ser vancomicina, hay estudios donde se puede usar equivalencia, pero depende del microbio. Porque si es un estafilococo meticino resistente, quizás habría que usar linezolida. Pero eso no es común en la bacteriana aguda. Si no se pudiera utilizar vancomicina, también está la daptomicina. Y si un paciente tiene riesgo de listeriosis,
¿verdad? Que está acá, se define como pacientes mayores en los adultos, porque también los extremos de la vida son riesgo de listeriosis. O sea, niños pequeños y también puede ser mayores de 50 años. Entonces, factores de riesgo de listeriosis, que tenga más de 50 años, que tenga embarazo, eso también es otro riesgo, ¿verdad? Que tenga alcoholismo consuetudinario o que tenga diabetes descontrolada, son los 4 factores de riesgo de listeriosis. Entonces, si un paciente tiene alguno de estos 4, tendría que pasar a este tratamiento. O sea, Ceftria, por ejemplo, con banco, más AMPI. Aquí el problema de la ampicilina es que en los hospitales es difícil de conseguir. Ampicilina intravenosa es difícil de conseguir. ¿Qué otra opción tenemos para la ampicilina? Bueno, si es alérgico el paciente o no hay ampicilina, que es algo triste, se puede usar trimetopril con sulfamethoxazole. Solo aquí recuerda que tiene que ser a dosis meningias. Y mira, nos vamos a concentrar en las partes de abajo. Ve la dosis de ceftriaxona, dosis máxima, dosis meningia, 2 cada 12, 2 gramos cada 12. También puede ser 4 cada 24, pero es más adecuado que sea 2 cada 12. Cefotaxima son 2 gramos cada 4 o cada 6 horas. Y aquí viene algo importante, porque te vas a encontrar con dosis diferentes. Banco es de 10 a 20 por kilo. Y fíjate bien, puede ser cada 8 cada 12, porque puede salir de 3 gramos. Pues le pones, si salen 2 gramos, es 1 gramo cada 12. Si salen 3 gramos, 1 gramo cada 8. Es raro que le pongamos 1 gramo cada 8, pero es correcto. Ahora, el asunto acá es que vas a encontrar de vez en cuando 60 miligramos por kilo. Cuando encuentres eso, yo te ruego que lo leas con cuidado, te remitas a libros de dosis como el Sanford, porque esa dosis de 60 miligramos está diseñada para neonatos, ¿verdad? Es importante esto. Para adultos la dosis es de 15 a 20. Y bueno, la ampicilina requiere 2 gramos cada 4 horas, para que veas cuánto es. La ámpula viene de 500 en nuestro hospital. Y aquí ocuparíamos tan solo para 2 gramos 4 ámpulas cada 4 horas. O sea, en un día ocuparemos 24 ámpulas. Para que consideres esto cuando vayas a buscar ampicilina intravenosa. Bueno, ya te había yo platicado en el otro curso de las dosis meningias. De hecho, te adjunté en aquella ocasión un artículo que así se llama, dosis meningias. Porque si tú quieres darle trimetopril, por ejemplo, la dosis meningia, primero es por vía intravenosa y segundo son 960 miligramos por día. Es una dosis grandísima que le va a tocar al paciente como 2 ámpulas cada 6 horas. Entonces es muy importante que tú vayas al libro de dosis y te documentes cuánto es la dosis del medicamento que estás buscando. El tratamiento adyuvante básicamente es la dexametasona. Más allá del manejo de la presión intracraniana, que simplemente lo tiene, requiere admitirse en una UCI o que sea valorado por un servicio de UCI. La dexametasona, fíjate que este estudio que dio esta dosis de 10 miligramos cada 6, una dosis rara, porque la ámpula viene de 8 miligramos, pero es 10 miligramos cada 6 horas, por 4 días. El fundamento es, bueno, es que la dosis que se hizo fue en el 2002, es un artículo publicado en el New England Journal of Medicine, y estableció esta dosis. Y de ahí para acá no se ha modificado, aunque hay quienes usan 8 miligramos cada 8. Pero esa dosis no es la que se utilizó en el estudio, es esta, 10 miligramos cada 6. Entonces tiene que estar haciendo malabares para que se le pongan 10 miligramos cada 6. Ahora, ¿por qué por 4 días? Porque se supone que en 4 días tú ya tienes el resultado del cultivo o algún adelanto de microbiología. Porque la indicación de dexametasona, o sea, su utilidad, se ha circunscrito solamente a los casos de de meningitis, por neumococo. No sirve para otros microbios. De tal manera que la meningitis por meningococo, por hemófilos, no se va a beneficiar de la dexametasona, solo la debida a neumococo. Se supone que para el 4.º día tú ya tienes ese resultado. Entonces, si en el 4.º día te dicen, no, es que realmente era un hemófilos, pues ya no tienes indicación de ponérsela. ¿Para qué se usa para qué se utiliza la dexametasona? Para reducir la mortalidad. ¿En quién? En
niños. ¿Y en adultos para qué? Para reducir la sordera. ¿Ok? Entonces, en adultos básicamente es para reducir las complicaciones neurológicas, más que para salvar la vida. Bueno, las complicaciones, creo que esta es la última diapositiva, que me están presionando acá. El paciente puede tener secuelas, varias, graves. Tiene que ver con los cambios en el flujo sanguíneo. Hay que recordar que el flujo sanguíneo cerebral cambia de dinámica en la inflamación debido a meningitis, en donde hay un periodo de tiempo en el cual aumenta la circulación, pero pasado algún tiempo después de la señalización inflamatoria se reduce y hay varias zonas de isquemia en varios sitios. De tal manera que puede haber infartos cerebrales, puede haber crisis convulsivas y puede haber edema cerebral. Y este edema, así como hidrocefalia. Este edema cerebral y hidrocefalia pueden generar herniación. La más temida pues es la uncal porque conlleva la muerte. Creo que termino acá. Bien. Entonces, hubo un caso recientemente donde participamos y no pude encontrar la guía moderna simplemente porque no se ha hecho. La guía de meningitis de la ISA es del 2006, es muy vieja. Pero, bueno, básicamente lo que cambió fue que se considera deterioro neurológico hasta 12 de Glasgow y no 14 como antes. De lo demás, el tratamiento y el camino es lo mismo. Debo decirte algo más. Hay un método diagnóstico aquí, en el líquido, que se llama coaglutinación. En algunos hospitales hay coaglutinación, que son una prueba rápida que detecta anticuerpos, detecta antígenos. Es una prueba muy útil, muy valiosa, con sensibilidades arriba del 90% para detectar neumococo, Neisseria, hemófilos y criptococo. Estos 4 microbios se pueden diagnosticar con este método. Entonces, si me sale la coaglutinación positiva y la tinta china negativa, yo digo, pues es una bacteriana. Eso es muy útil. En nuestro hospital no lo tenemos, pero es una prueba rápida porque, igual que la detección de Gram, la tienes en poco tiempo. Y la tinta china.